Buenas noches. En este momento nos encontramos con el doctor Osvaldo Aguilera Ortiz, quien vamos a conversar un poco sobre el tema de la precarización laboral en el Ecuador. Mi nombre es José Miguel Rocha y vamos a dar una pequeña entrevista en este momento. Doctor, buenas noches. Quisiera que nos comente sobre la precarización que el país obtuvo o mantuvo hasta el año 2008. Bueno, para contestar a su pregunta, desde el punto de vista didáctico, primero digamos, ¿qué es la precarización? Y la precarización laboral se refiere a las condiciones de empleo, subempleo y desempleo del trabajador. Se refiere también a la inseguridad, a la incertidumbre y a la falta de garantías que tienen los trabajadores para lograr una supervivencia digna. Y cuando esto no ocurre, indudablemente que se ve afectado él, se ve afectado su entorno familiar y su entorno social. Esta precarización laboral, conocida así entonces, como yo acabo de manifestar, en el Ecuador ha afectado desde hace mucho tiempo atrás a una gran parte de la población económicamente activa, pero fundamentalmente a los que están dentro de lo que hoy se los llama los microempresarios o emprendedores, porque son esas personas las que a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana se han visto totalmente afectadas en sus actividades laborales, porque las disposiciones dadas por el gobierno nefasto de Correa hizo que estos microemprendedores, estos pequeños empresarios, no puedan enfrentar de buena forma todas las obligaciones y responsabilidades que les ponían, por ejemplo, el SRI, el IES, los municipios, los bomberos, en fin, que son entidades que para que una persona pueda realizar una actividad microempresarial y pueda tener a sus trabajadores debidamente dispuestos para el trabajo, muchas veces no lo podía hacer porque las demandas de parte de esas instituciones a las que yo me refiero en su momento eran muy grandes, muy fuertes y no podía hacer. Entonces, eso hizo que los trabajadores vean que sus condiciones de trabajo sean, como dice el término muy precarias, muy difíciles, y también los microemprendedores, los microempresarios se vieron en la penosa situación de deslindar responsabilidades y de dejar sin trabajo a una gran cantidad de personas a las cuales no podía sostener. En base a su explicación obtenida, ¿usted qué opinaría y cómo manifestaríamos sobre la precarización que existe actualmente? Porque sin duda alguna lo que hemos podido ver y lo que hemos palpado en los últimos años es nuevamente el subempleo. Nuevamente hemos podido ver a manera de, entre comillas, la tercerización. Y como Fabián Corral del diario El Comercio manifiesta, nosotros no podemos continuar en esta precarización. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? Si tenemos en cuenta que el trabajo que hoy por hoy no se puede obtener, ¿en qué quedaríamos? Si esta ley impidió que sigan trabajando y ahora más, no hay trabajo. Bueno, para que desaparezca la precarización laboral en todas las sociedades y particularmente en las nuestras, se debe obtener, o se debe lograr, mejor dicho, que esos países, y en este caso específico el nuestro, tenga una economía estable, que tenga una economía que le permita a los inversionistas privados y al mismo Estado tener la oportunidad de lograr la creación de fuentes de trabajo que permitan contratar gente, darles trabajo, pero con salarios dignos.
De esa manera se va a evitar esta precarización y lo que usted manifiesta hace un momento, la llamada tercerización, que fue una picardía de parte de algunos tipos que detentaban el poder, que hicieron de las suyas burlándose de todas las leyes y las seguridades que debía tener un trabajador. Y parte de esa burla fue la misma revolución ciudadana, porque no olvidemos que en el mandato 8 constituyente se habla ya de una eliminación de la tercerización y se dice que se va a lograr una relación laboral directa y permanente. Es decir, que se pensaba que esas situaciones así difíciles que tenían los trabajadores iba a desaparecer. Pero lamentablemente no fue así, y esa situación de precarización y tercerización sigue vigente. Y el mismo Estado ecuatoriano fue el responsable de que eso ocurra. Sin duda alguna, mediante algún tipo de artimañas, si podremos llamarla así, la tercerización es también la parte que ahora se la ha conocido como prestación de servicios, en la cual no podemos tener una estabilidad laboral, y no porque seamos profesionales, sino que es para evadir algunas ciertas responsabilidades de las empresas. Lo que vemos ahora es que sin duda tendríamos que regresar a la época donde el trabajo por horas, bien remunerado, pero sobre todo en unas condiciones dignas, debería volver. Claro, debe volver todas esas alternativas que había para que los trabajadores tengan oportunidad de una vida digna. Y vuelvo a repetir, no se logrará eso mientras los gobiernos no se decidan a hacer todo lo posible para tener una economía estable. Y no olvidemos, y vuelvo yo a insistir, de que no hemos avanzado mucho en este sentido, y mucho peor en la década anterior. El asunto fue mucho peor porque se hablaba de una relación laboral permanente y directa, pero en la práctica se hacía todo lo contrario. Por ejemplo, en todos los ministerios del sector público, hablemos del Ministerio de Educación, ahí se eliminaron los nombramientos definitivos y se optó por contratos de trabajo que primero que estaban fuera de todo marco legal, y luego las remuneraciones de los mismos no estaban acordes a la preparación de los docentes que en esa época aspiraban a un puesto. Y hoy en todo el sector público hay estos contratos provisionales que determinan que cualquier momento que se le ocurra a la autoridad nominadora dejarle sin efecto lo hacen. Entonces, todas estas cuestiones, vuelvo a repetir, tienen que irse normando y eliminando, y por eso exigimos que haya transparencia en el desempeño de funcionarios que tienen que ver y velar porque estas condiciones de los trabajadores sean las aceptables. Ahí está el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, que tiene la obligación de emprender en políticas salariales justas, en acciones que permitan trabajos permanentes con salarios dignos y lejos de todo tipo de corrupción. Y digo esto porque creo que toda la ciudadanía recibió con mucho asombro lo que dio cuenta los medios de comunicación con esa industria de acero, una acería que funcionaba en el Cantón Milagro, me parece que había sido de una compañía china, en donde a las claras se ve cómo la corrupción está campeando en el país. Y esos empresarios chinos vinieron acá, se evadieron impuestos, evadieron responsabilidades con los trabajadores, y a los empleados de esa factoría, de esa fábrica, como reportó la prensa,
no les pagaban ni el salario mínimo vital, no tenían jornadas de trabajo adecuadas y eso fue una explotación laboral y el mejor ejemplo de lo que es la precarización laboral aquí en el Ecuador. Resumidas cuentas, la idea de la relación laboral debe ser permanente y directa, rodeada de toda suerte de obligaciones del empleador. No responde a la realidad de una economía inestable ni a las dificultades de la empresa que debe adaptarse a la competencia, que está expuesta a los riesgos de la naturaleza y a las inseguridades del mercado. Los excesos de las partes de la relación laboral, empleadores y trabajadores, en el uso de figuras contractuales y en el abuso de demandas, no debería ser la regla para legislar. Las necesidades de la producción van por otro lado y el sistema laboral debería atenderles para generar empleo y asegurar un salario digno. Doctor Aguilera, le agradezco mucho por su tiempo y espero podernos contactar en una nueva ocasión. Con mucho gusto, estamos a las órdenes.